última cacería de Kraven, con fecha de octubre a noviembre de 1987, con guión de J.M. DeMatteis y dibujos de Mike Zeck. A veces, el éxito excesivo de un cómic puede suponer un problema. En los años 80, Spider-Man era un personaje tan importante para Marvel que estaba resultando muy difícil hacer que llamara la atención. De hecho, Marvel había tomado otro camino con él recientemente, regalándole un matrimonio perfecto y feliz. ¿Qué dirección podía tomar ahora la serie? Aunque la tragedia no le era ajena, la serie Spider-Man jamás había experimentado con nada oscuro que durara. El lanzarredes siempre vencía a sus enemigos y se levantaba de nuevo, pero la oscuridad se había cernido sobre el mundo de los cómics en los 80, y aunque de alguna manera había llegado algo atrasada a la corriente principal de Marvel, por fin había alcanzado al asombroso Spider-Man. Esta era la historia que debía contarse, una que poseyera originalidad y una conclusión sobrecogedora. Para aumentar su impacto, este conjunto de 6 partes se publicó a través de toda la línea Spider-Man, desde Web of Spider-Man, pasando por El asombroso Spider-Man, hasta llegar al espectacular Spider-Man. Este hecho privó al lector de la tranquilidad de ver al lanzarredes vivo en un título, mientras que en otro estaba muerto, al menos en apariencia. Empezaba con el retorno de Kraven como una figura más mayor y reflexiva, preocupada acerca de su propia mortalidad. Deprimido y plagado de remordimientos, planeó una venganza final y terrible sobre la única presa que lo había evitado y se había burlado de él. Spider-Man se había convertido en un símbolo para todo en la vida que escapaba a su control. Kraven utilizó raíces y hierbas para expandir su consciencia y devoró arañas para ganar poder sobre su presa. Spider-Man fue atacado, cogido por sorpresa y atrapado en una red. Creía que Kraven era predecible, un villano con una rutina cursi que al final podría vencer. ¿Por qué entonces estaba Kraven apuntándolo con un rifle? Hubo un tiro y después un entierro. En la propiedad de Kravenov, Spider-Man fue enterrado. La historia siguió a Kraven a través de su obsesión. Consideraba a Spider-Man como algo más que un simple hombre. Para hallar paz no solo tenía que derrotar a su enemigo, sino también convertirse en él. Kraven se hizo con la identidad de Spider-Man y demostró que podía ser incluso mejor que él al derrotar a la vil criatura alimaña, algo que el Spider-Man original nunca había logrado sin ayuda. Por supuesto, Kraven lo entendió todo mal. Lo que nunca llegó a comprender es que Spider-Man no era la máscara, no era el ganador arrogante que parecía. Parker se erigió de nuevo porque era un hombre, no una araña, pero Kraven se alegró de la huida de su enemigo. Propició un enfrentamiento entre Spider-Man y Alimaña para demostrar que el trepamuros sería incapaz de ganar en solitario, cuando Kraven sí que había podido. Kraven observó cómo un debilitado Parker perdía ante Alimaña y se enfrentaba a la muerte, pero ahora que ya se había asegurado de que el resultado era el que él quería, Kraven terminó salvando a su enemigo. Había superado su miedo por la araña y se había dado cuenta de que Spider-Man era solo un hombre, y un buen hombre también. Ahora libre, Spider-Man persiguió a Alimaña y lo derrotó, aunque no en una batalla, sino atrayéndolo hasta la luz y ofreciéndole la oportunidad de recuperar su humanidad. Sin embargo, Kraven, ya liberado de su obsesión, tomó su rifle. Por fin en paz con sus demonios personales, reclamó la única otra piel que le había evitado, la suya propia. Es una historia potente. El título original era Terrible Simetría, en referencia al famoso poema de William Blake, El Tigre. Con gran talento artístico, DeMatteis le proporcionó a la historia su propia simetría con acontecimientos, disparos y entierros que se reflejaban el uno en el otro. Mientras que otras historias de la época oscura de los 80 han perdido su puntito o parecen arbitrarias, esta continúa siendo convincente. Para Kraven, la caza había terminado, pero para Spider-Man, el entierro había conducido a una perspectiva de vida. Durante años ha habido muchas portadas de cómics que amenazaban con el final de Spider-Man.
pero este argumento fue el primero en proporcionar un poderoso equivalente a la cuestión real. El segundo episodio, en El asombroso Spider-Man número 293 de octubre de 1987, incluso mostró al mundo el primer cómic de Spider-Man en el que no aparecía el héroe por ninguna parte. Sergei Kravinov, el mejor cazador del mundo, nunca había encabezado la lista de los supervillanos Marvel. En otras ocasiones, había sido utilizado como una figura cómica más que cualquier otra cosa. Esta serie le proporcionó un impresionante renacimiento como la personificación de Pesadilla de la Venganza. Irónicamente, su historia de despedida le devolvió a la vida como nunca antes. Aunque Parker regresa del más allá, parte de la enjundia oscura de esta historia es que, en lo relacionado con el duelo entre Spider-Man y sus enemigos, este encuentro al final no le deja otra cosa más que la derrota. Kraven permite que Spider-Man sobreviva para que de verdad sea consciente de que ha sido vencido. La historia nos deja con un regustillo sombrío, mostrándonos la cara más vulnerable del lanzarredes. Aunque Spider-Man no muere en esta historia, el final, en el que el mismo Kraven escoge morir, resulta totalmente inesperado. Se trata de un resultado atrevido, sin precedentes en la lista de principales supervillanos de Marvel. Asimismo, también priva a Spider-Man de cualquier opción a revancha o cualquier intento posterior de demostrar su superioridad, provocando así una pesadumbre más persistente en la historia. DeMatteis al guión y Mike Zeck al dibujo crean una obra maestra temporal, que en un principio iba para novela gráfica o serie limitada, y que se podía leer sin estar al tanto de la continuidad del Trepamuros. Al final terminó en 6 episodios, repartidos 2 en cada una de las 3 colecciones con las que contaba Spidey. DeMatteis trabaja la parte psicológica de los personajes como nadie, dejando muchos claroscuros en los personajes hasta llegar al punto que catalogarlos de héroes o villanos queda en un segundo plano. Con la maestría de DeMatteis para introducirse en los personajes y hacernos parte de cada uno de ellos, y la corriente más oscura que estaban tomando las historias, este relato toma mayor fuerza y deja a Peter Parker con la angustia, el desconcierto y el horror de lo vivido, algo que traspasaba más allá de las páginas para llegar al lector, pues la forma en la que muere Kraven no es algo normal para un cómic dirigido a un público juvenil. Por su parte, Mike Zeck hace uno de los trabajos de su vida, desde esa primera imagen que abre el cómic con Kraven desnudo y agazapado, preparado para atacar como lo haría un animal, hasta la composición de las escenas de acción y las expresiones en el rostro de los protagonistas. Un dibujo a la altura de una historia única que nos da un villano que termina lleno de grandeza y majestuosidad. En definitiva, un guión excelente, un dibujo que transmite el realismo de lo que estamos leyendo, y un cómic que siempre será recordado como una de las mejores historias del Trepamuros, donde el villano logró vencer al héroe, pero pierde ante la humanidad de su alter ego.